Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Garzón, pertenezco al CEAT de Zipaquirá, estoy estudiando zootecnia. Bueno, los conceptos que yo escogí fueron ADN, ARN y gen. Entonces, vamos a exponerlos. El ácido desoxirribonucleico es considerado como la molécula química encargada de la herencia de los seres vivientes. Esta compleja molécula química está constituida de otras moléculas conocidas con el nombre de nucleótidos, los cuales, a su vez, están constituidos por otras pequeñas moléculas químicas denominadas bases nitrogenadas, azúcar y el grupo fosfato. Las bases nitrogenadas son cuatro: adenina, guanina, citosina y timina. La adenina se enlaza con la timina por medio de dos enlaces o puentes de hidrógeno, mientras que la guanina se enlaza con la citosina por medio de tres puentes de hidrógeno. El ADN lleva información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. Es una de las biomoléculas más complejas que se conoce. En su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para que un ser viviente pueda monitorear, controlar y llevar a cabo el metabolismo. La gran mayoría de moléculas de ADN poseen dos cadenas que se enrollan a manera de escalera de caracol. El estudio de estructuras se puede evidenciar en diferentes niveles de organización: la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, así como en diferentes niveles de empaquetamiento de orden superior. La estructura primaria obedece a una de las cadenas de desoxirribonucleidos que forman la estructura del ADN. La información genética está contenida en el orden exacto que se encuentran los nucleótidos. Las bases nitrogenadas que se hallan formando los nucleótidos de ADN son, pues como ya los mencioné, son adenina, guanina, timina y citosina. Los nucleótidos que se unen entre sí por medio del fosfato del segundo nucleótido, que sirve de puente de unión entre el carbono 5 del primer nucleótido y del carbono 3 del siguiente nucleótido. Entonces decimos que la adenina se enlaza con la timina por medio de dos enlaces o puentes de hidrógeno, mientras que la guanina se enlaza con la citosina por medio de tres puentes de hidrógeno. La estructura secundaria corresponde a una estructura en doble hélice que permite explicar el almacenamiento de la información genética de la molécula de ADN. Es una cadena doble dextrogira o levogira según el tipo de ADN. Ambas cadenas son complementarias. En este caso, la adenina de una de las cadenas se une con la timina de la otra cadena y la citosina de una de las cadenas se une con la guanina de la otra cadena. Pues recordemos que esta unión se da por medio de puentes o enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria del ADN consiste en que la fibra del 20, la cual se halla retorcida sobre sí misma, forma una especie de superhélice. Esta estructura comúnmente se conoce con el nombre de ADN superenrollado y se debe a la acción de enzimas denominados topoisomerasas 2. Este enrollamiento del ADN da estabilidad a la molécula y permite su empaquetamiento y porque reduce su longitud. Y seguimos con la estructura cuaternaria.
esta estructura, la cromatina dentro del núcleo tiene un grosor de 300 A. La fibra de cromatina de 100 A se empaqueta formando una fibra de cromátida de 300 A. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de selenoide. Los selenoides comienzan a enrollar formando una nueva estructura nuclear denominada cromatina, en la cual permanece casi invisible hasta que la célula decide iniciar la división celular. Cuando la célula inicia el proceso de división celular, el ADN sufre su máxima condensación o compactación, formando los cromosomas, los cuales son visibles al microscopio óptico con ayuda de colorantes específicos. Entonces ahora vamos a hablar del ARN, que es conocido como ácido ribonucleico y está conformado por nucleótidos que están conformados por bases nitrogenadas: adenina, uracilo, guanina y citosina. Es la cadena simple o sencilla y se copia a partir de las hebras del ADN durante el proceso de transcripción. El ARN no contiene información genética. De su importancia radica en ser la molécula portadora del mensaje que finalmente se traduce en proteína. Existen diferentes tipos de ARN. Los más conocidos se encuentran el ARN, conocido como ARN mensajero. Es un tipo de ARN que transmite la información codificante del ADN, sirviendo de pauta a la síntesis de proteína. El ARNT, conocido como ARN de transferencia, es un tipo de ARN que transporta aminoácidos para la síntesis de proteína. Y el ARNR o ARN ribosómico, que tal como su nombre lo indica, se encuentra ubicado en los ribosomas y ayuda a leer los ARN mensajeros y a catalizar la síntesis de proteínas. Y por último tenemos el gen. En términos genéticos, el gen se define como la unidad elemental de la herencia, la región física y funcional que controla una característica hereditaria. La portadora de la información genética de una generación a la siguiente y la que gobierna en definitiva las características de un rasgo particular, pues ya sea en seres humanos o en animales o plantas. Los genes normalmente están organizados en unas estructuras celulares visibles al microscopio óptico llamadas cromosomas, que están estructuralmente formados por dos cromátidas. Estos genes se disponen a lo largo de ambas cromátidas, ocupando en el cromosoma una posición o lugar determinado locus. Bueno, aquí tenemos los cromosomas que contienen toda la información genética heredable. Reciben diferentes nombres dependiendo de la ubicación del centrómero, o sea, es el punto de unión de las dos cromátidas. Asimismo, tanto en el brazo P del cromosoma como en el brazo Q pueden cambiar de longitud dependiendo del sitio donde se ubique el centrómero. Entonces, digamos que podemos encontrar los siguientes tipos. Bueno, el primero es el cromosoma metracéntrico. Son aquellos cuyo centrómero se ubica justo
en la mitad de las dos cromátidas. En este caso, tanto en el brazo P del cromosoma como en el brazo Q tienen las mismas dimensiones. Cromosoma submetacéntrico. Cromosomas submetacéntricos son aquellos cuyo centrómero se ubica más hacia el extremo del brazo P del cromosoma, por eso el brazo P es más corto que el brazo Q. Bueno, cromosoma acrocéntrico. Los cromosomas acocéntricos son aquellos cuyo centrómero se ubica hacia el extremo del brazo P del cromosoma. Por eso el brazo P es mucho más corto que el brazo Q. Cromosoma, y por último tenemos el cromosoma telocéntrico, que son aquellos cuyo centrómero se ubica totalmente en el extremo P del cromosoma. Es decir, en este tipo de cromosoma no existe brazo P, solo brazo Q. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención en el día de hoy.